Hola, en este video discutiremos la lección 2. La lección 2 tiene que ver fundamentalmente con la adquisición de clientela para nuestra oficina legal. El primer asunto que debemos examinar es el de la subasta de servicios profesionales. Tenemos un canon que es el canon número 12, que establece que es indebido, es impropio de un abogado comparecer, concurrir como licitador a una subasta en relación con la prestación de servicios de abogados, servicios profesionales, servicios legales o notariales ante cualquier persona o entidad jurídica, sea privada o sea pública. De manera que el canon establece que un abogado que ve que se invita a los abogados a que liciten, a que digan por cuánto dinero harían X trabajo, no puede, de conformidad con el canon 12, comparecer a esa subasta y decir, pues yo haría este trabajo legal por X cantidad de dinero. Sin embargo, hay que notar aquí que en el 1978 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se enfrentó a un canon similar, pero no en el ejercicio de la abogacía, sino en el ejercicio de la ingeniería en los Estados Unidos, que también prohibía a los ingenieros someter propuestas competitivas como licitadores para servicios de ingeniería. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ese entonces resolvió que ese canon que tenían los ingenieros, similar al nuestro en la abogacía, tenía el efecto de limitar la libre competencia, lo cual constituía una violación a una ley federal que tiene que ver con el tema de los monopolios y de la competencia, que es la ley Sherman. Veamos ahora la instigación de pleitos. El canon 34 establece que un abogado, y esto es bien importante, con propósito de lucro, no puede ofrecerle a una persona su asesoramiento legal a los fines de alentar, de estimular, de buscar, provocar en alguna forma que esa persona se convierta en cliente del abogado para entablar reclamaciones judiciales o de cualquier índole. Así que un abogado no se le puede acercar a una persona y decirle, mire, yo entiendo que usted tiene un derecho a una reclamación, a una indemnización, y si usted quiere, yo le llevo el caso. Yo me encargaría de su reclamación. Obviamente, esa prohibición es válida si, como les dije, el abogado tiene propósito o ánimo de lucro. Así que si el abogado que le propone a este ciudadano llevarle un caso piensa facturarle, cobrarle por sus servicios profesionales, entonces ese acercamiento directo, personal, para ofrecerle sus servicios, alentarlo a que presente una reclamación o una demanda, sería entonces antiético. Esto es lo que se conoce como solicitación personal. En el 1978, en los Estados Unidos, hubo un caso que resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
llamado Oralic versus Ohio State Bar Association, en el que unos abogados se acercaron personalmente, un abogado se acercó personalmente a unas víctimas de un accidente de autos y les ofreció sus servicios como abogado. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que se puede, desde una perspectiva constitucional, suprimir este lenguaje, esta comunicación, esta expresión de un abogado que hace una oferta a una persona sin que lo hayan llamado, sin que se lo hayan solicitado, con fines pecuniarios, y que desde una perspectiva constitucional, como les decía, dicha limitación a un abogado no le violenta, no le priva, no le afecta de su libertad de expresión. Así que la prohibición ética a un abogado de que con fines pecuniarios le hable personal y directamente a una persona para ofrecerles, sin que se lo hayan solicitado, sus servicios profesionales para entablar una reclamación o atender cualquier asunto de naturaleza jurídica, es una limitación válida que no atenta contra la libertad de expresión que tiene un abogado desde la perspectiva constitucional. La selección de un abogado por parte de una persona debe ser un acto de libertad, es decir, que lo haga de forma libre y voluntaria, no sometido a presiones, no sometido a influencias, no sometido a expresiones de un abogado sobre el éxito que piensa tener si le asigna ese caso o asunto. Debe ser una decisión sosegada de la persona, y por eso pues se estima que la presencia de un abogado al lado de una persona en la que quiere convencerle de que lo contrate como abogado, de que presente una reclamación, de que lo contrate, esa comunicación tan cercana, en persona, en vivo, al lado, no es lo mejor para el ciudadano, ya que va contra este principio o deseo de que la decisión, la determinación del ciudadano sea libre y voluntaria, con tranquilidad, con sosiego. Por eso también nos ha dicho el Tribunal Supremo que no se ve bien que un abogado vaya a un lugar en el que hay unas personas afectadas emocionalmente luego de algún suceso o evento trágico en el que, digamos, han perdido a un familiar, entiéndase una funeraria, entiéndase un servicio religioso, entiéndase el sitio en el que sucedió la tragedia. La presencia de abogados en esas circunstancias en las que hay angustia, hay dolor en los familiares, en los seres queridos de alguien que falleció en algún tipo de accidente o tragedia, no es bien vista, nos ha dicho el Tribunal Supremo. Le decía que la prohibición de la solicitación personal se refiere a cuando el abogado tiene ánimo de lucro, ánimo de una ganancia, ánimo de cobrar por sus servicios a esta persona.
Si no hay ese ánimo de lucro, entonces la situación es distinta. Tomemos el caso que se resolvió en los Estados Unidos de I.G. Primus, un caso también de 1978, en el que una abogada le hizo un acercamiento a unas damas que habían sido esterilizadas, pero todo esto dentro de una actividad de la American Civil Liberties Union, y que esta entidad, la ACLU, les ofrecía llevar un pleito para demandar a el médico que las había esterilizado, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que aunque había habido un acercamiento personal directo para que estas damas contrataran a esta abogada, la abogada lo hacía en el contexto de adelantar unas creencias políticas y que por ello tenía libertad de expresión y de asociación que no podían ser limitadas por la aplicación a ella de un canon de ética en el sentido de prohibirle llevar a cabo este tipo de acercamiento a estas damas, porque no había ningún propósito, ningún ánimo de lucro en la actuación de la abogada. Ya sabemos que el abogado no puede hacer este acercamiento con fines lucrativos, un acercamiento directo y personal. ¿Y qué tal si le envía una carta a estos potenciales clientes? Pues la situación es la siguiente: si esa carta va a unas personas que el abogado sabe que enfrentan alguna situación o problema jurídico, y esa carta no es engañosa, es una carta que lo que dice es cierto, es correcto, entonces podría el abogado enviarla. Así pues, lo que no puede hacer es enviar una carta en la que diga cosas falsas, cosas que no son ciertas, que son engañosas, que son incorrectas, medias verdades, porque entonces no tendría el permiso, no tendría la validez para poder cursar esas comunicaciones. Así pues, dentro de la perspectiva constitucional, un Estado no puede en forma categórica prohibirle a un abogado que, a fin de conseguir clientes con fines pecuniarios, envíen cartas no engañosas y correctas a clientes potenciales que se sabe enfrentan algún tipo de problema legal en particular. Tal forma de anunciarse este envío de cartas se considera lenguaje comercial protegido por la Constitución, commercial speech, que solo puede restringirse por el Estado para cumplir con un interés gubernamental sustancial y solo a través de medios que directamente adelanten dicho interés. ¿Y qué sucede si esa carta, en vez de ser enviada por el servicio postal, es enviada por el abogado con un mensajero a la mano, con entrega personal a su destinatario? Pues el Tribunal Supremo ha dicho que ello provocaría todos los peligros que se quieren evitar con el Canon 34, es decir, violentar la intimidad de la persona objeto del envío y ponerle presión indebida
a este cliente potencial.